Gente de Fe presenta al pastor Juan Carlos Moscoso. Bienvenidos. Diga, yo deseo la unción del Espíritu Santo y deseo vivir en el río de su Espíritu. Y esto es muy importante, iglesia. He venido meditando mucho al respecto de todo lo que ha estado pasando en estos días, y de alguna manera ha sido imposible que no pasen por mi mente y mi corazón algunas preocupaciones, porque no voy a decir desgraciadamente, porque finalmente es algo profético y es algo que se está dando gracias a que tenemos la plena convicción de que estamos en el final de los tiempos. Y en el final de los tiempos está profetizado que ocurran muchísimas cosas. Entre ellas hay una cantidad de falsos profetas y de falsas doctrinas. Hay un choque doctrinal en la sociedad actual. Y digo un choque doctrinal porque de alguna manera afecta, no indirectamente, sino directamente al pueblo de Dios, que es el que de alguna forma está yendo y viniendo, a veces de congregación en congregación, y eso tiene sus inconvenientes, tendrá sus cosas buenas, pero el gran problema es que a veces divergemos entre doctrinas y dogmas. Y cuando sucede esto, nuestro corazón es aporreado, pero lo más importante es que nuestra vida totalmente puede ser destruida. Y esto quiero decirles que de una manera categórica contrista el corazón de Dios. Esto contrista el corazón del Espíritu Santo y contrista el corazón de todos aquellos que de alguna manera intentamos predicar una palabra de verdad basándonos única y exclusivamente en las Escrituras. Basándonos única y exclusivamente, sin necesidad de invenciones humanas y filosofías que nos lleven a ser tergiversado nuestra mente y nuestro corazón. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Por eso es importante que estos moveres de la unción, del fuego y del poder no salgan de mi corazón. Porque yo necesito estar conectado con Dios. Yo necesito estar conectado con Jesucristo. Y es tan cierto eso, que hay dogmas hoy en día, que seguramente los han habido por muchísimos años, que niegan la presencia real del Espíritu Santo. No los vamos a mencionar porque no se trata de eso, pero usted sabe de lo que le hablo. Y negar la existencia y la realidad viva, poderosa del Espíritu Santo es tan grave como estar totalmente muerto. Ahí dice, el Espíritu Santo es mi amigo. Alguien decía, nunca cante, ven Espíritu, ven. Nunca cante eso, porque el Espíritu Santo ya está aquí. Mentira del diablo. Es verdad que el Espíritu Santo está aquí, pero ojo, estará en algunos y en otros no. Por lo tanto, yo tengo que clamar por la presencia del Espíritu en mi vida. Por eso yo canto, ven Espíritu, ven. Claro que la Biblia habla y dice, y es una doctrina muy linda, que el Espíritu Santo vino por la orden de Dios. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para enviaros de mi Padre el Espíritu Santo. Amén. Estaba hablando con los discípulos, ahí es donde eso me confronta y me obliga, de alguna manera me exige a estar conectado con Dios, para poder tener constantemente esa presencia del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Vamos a entender esto de una manera mejor, de una manera más clara, y vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Y vamos a leer desde el versículo número 16. Gloria a Dios. Cuando vamos a leer la palabra de Dios en esta congregación, nos ponemos de pie en señal de reverencia, entendiendo que la palabra es el mismo Cristo vivo hablando a nuestros corazones. Entonces yo le ruego que se ponga sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor en Ezequiel 36, 26. Dice la palabra de Dios, os daré corazón nuevo
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén y amén. Repita conmigo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Puede sentarse, iglesia. Gloria a Dios. Quiero de alguna manera manifestar, para que usted me entienda un poquito, mi indignación. Porque mi indignación no es con usted, obviamente. Hay un mundo espiritual que nos lleva a manejar una tensión espiritual. Con base en lo que le decía en la, digamos, introducción, yo quiero hoy llevar a la iglesia a entender desde su mente y desde su espíritu que el Espíritu Santo es totalmente necesario. Diga conmigo, el Espíritu Santo es totalmente necesario. Cuando aquí hablamos del Espíritu Santo de Dios, no estamos jugando ni soñando, sino que con toda reverencia estamos hablando de esa esencia de Dios, que es la persona viva, activa y real del Espíritu Santo en medio de su cuerpo y en su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y digo que es totalmente necesario porque, iglesia, lo que Dios hace siempre tiene un porqué y un para qué. Lo que Dios hace siempre tiene y ha tenido un porqué y un para qué. Dios no hace ni ha hecho nada nunca para perder el tiempo. Dios no ha hecho ni hace nada nunca para dar espectáculo o para dar show. Y esto nos tiene que llevar también un poquito al contexto de lo que ha pasado las últimas semanas. Pero cuando Dios hace algo, lo hace con propósito. Diga conmigo, con propósito. Y esto nos lleva de alguna manera a los tiempos cuando el Señor Jesucristo estaba aquí. Todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo fueron totalmente necesarios. Oigan lo que le estoy diciendo. Y esto nos va a llevar poquito a poquito a entender lo que le quiero explicar a la iglesia. Absolutamente todo. Durante el recorrido, la historia del Señor Jesucristo por Galilea, por Samaria, por Judea, por Jerusalén, por Capernaum, por todas esas regiones donde el Señor Jesucristo anduvo, absolutamente todo lo que Él hizo, lo hizo porque era ¿qué? Diga conmigo, dígalo fuerte. Necesario. La iglesia tradicional cuenta una historia muy simpática de un gran milagro que ocurrió en el año 265 después de Cristo. La iglesia tradicional nos habla de un obispo llamado San Dionisio. No sé si alguien lo ha oído mencionar. La iglesia tradicional nos habla de un obispo llamado San Dionisio que fue apresado, capturado y decapitado por causa de la fe. Decapitado. Pero el milagro del que habla la iglesia tradicional dice que cuando este hombre fue decapitado, luego se levantó, se puso de pie, se agachó, cogió su cabeza, había sido decapitado, cogió su cabeza y caminó durante unos metros con ella. ¡Wow! ¿Cuántos dicen, wow? Menudo milagro. ¿Amén o no amén? Menudo milagro. Se queda uno como, wow, pero ¿cómo puede ser esto posible? Ahora, yo le digo una cosa. Supongamos que esto que yo le acabo de contar es cierto. Vamos a suponer que es cierto. Pregunta. ¿Cuál fue el propósito que este hombre anduviera 20 metros con la cabeza en la mano? ¿Qué propósito práctico tiene semejante milagro? O sea, ¿para qué sirve?
¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Y a donde quiero llegar, iglesia, y esto es importante, es que los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, todos sin excepción y siempre, fueron estrictamente necesarios. Estrictamente necesarios, no fueron caprichos de Dios, no, fue una muestra del poder de Dios con un propósito específico. Fue una muestra del poder de Dios para bendecir, para levantar, para salvar, para devolver, para crear, para reformar, para reestructurar, para llevar a la gente a la vida. Y escúcheme lo que le voy a decir, exactamente lo mismo pasa con las promesas de Dios. Diga, las promesas de Dios son absolutamente necesarias. No están escritas aquí por capricho. Si están escritas aquí es porque es totalmente necesario, iglesia. Dios da una promesa a su vida. ¿Cuántos han recibido promesas? Es porque era necesario. Era necesario de parte de Dios para su vida. Cuando Dios da una promesa o cuando Dios da una palabra profética es porque es estrictamente necesario. Escúcheme que le voy a devolver a usted la esperanza. Cuando Dios le da una palabra profética es porque es estrictamente necesario. ¿Cuántos recibieron palabra profética este fin de semana? Ah, ¿sabe por qué? Porque fue estrictamente necesario. Ese amén lo tiene que poner a usted contento o un poquito así. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Es porque usted necesitaba esa palabra profética, porque algo bueno o malo estaba pasando en su vida. Por lo tanto, los que no recibieron palabra profética directamente es porque Dios consideró que en este momento de tu historia no era necesario. Uy, pastor, es que Dios no me habló y no me dijo nada. Tranquilo, el hecho de ese silencio ya es palabra profética para ti. Y esto es importante, porque tanto las promesas como la palabra profética que Dios suelta es estrictamente necesario. Cada promesa de la Biblia es necesaria. Por lo tanto, si Dios dijo, y pondré dentro de vosotros, dice Dios, mi espíritu con mayúscula, ¿de qué está hablando? ¿De quién? ¿De qué está hablando? Dígalo fuerte, del Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios dice, Ezequiel 36:27, donde leímos, si Dios dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es porque es que absolutamente necesario. Y esto nos va ubicando a nosotros en por qué yo le digo a usted que el Espíritu Santo es necesario. Si Dios dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es porque es necesario. ¿Necesario para qué? Número 1, para la conversión. Número 2, para la santificación. Es completamente necesario. Y número 3, para la salvación. Conversión, santificación, salvación. Ahora, cuando nosotros vamos a entrar a estudiar el por qué, pero ¿por qué? ¿A mí qué me estás contando? ¿Por qué el Espíritu Santo es necesario? Lo primero que tenemos que pensar, lo primero, número 1 para los que copian, es en nuestra naturaleza. Diga, mi naturaleza es contraria a las cosas de Dios. Por lo tanto, cuando yo empiezo a entender que el Espíritu Santo, aleluya, es necesario, lo primero que se me viene a la mente es que tenemos que recordar nuestra naturaleza. Iglesia, nosotros decidimos si obedecemos o no. ¿Amén o no amén? Usted está ahí y usted puede hacer en este momento lo que quiera. Dios sabrá, te verá si sale por esa puerta o haga lo que sea, porque nosotros decidimos si obedecemos. Usted se va ahorita para su casa, usted se va ahorita para el restaurante o para el trabajo si tiene que trabajar hoy, y usted puede hacer con su vida lo que usted quiera, porque nosotros decidimos si obedecemos. Escúcheme, pero no decidimos, mire, nosotros decidimos si obedecemos la palabra, pero nosotros no decidimos cuándo recibimos la palabra. Eso es decisión de Él. Nosotros decidimos si obedecemos la palabra, pero no decidimos creerla. No decidimos creerla. Usted no cree porque quiere, es decisión de Dios. Nosotros decidimos obedecer la palabra, pero no podemos decidir que actúe en nosotros. Es el poder de la palabra, que es el mismo Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia, más o menos o no? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Mire, la Biblia dice
en en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, que el hombre está ¿qué? Muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Amén o no amén? Escúcheme bien, la Biblia no dice que el hombre está enfermo. La Biblia no dice que el hombre está decaído. La Biblia no dice que el hombre está angustiado. La Biblia no dice que el hombre está triste o que el hombre está ahí tambaleando, no. La Biblia dice que el hombre está categóricamente ¿qué? Muerto. Y cuando a mí me hablan de muerte, pues se me vienen a la mente dos cosas. En mi contexto cristiano, obviamente yo pienso en la muerte del cuerpo y en la muerte ¿de qué? Del alma. Y cuando yo pienso en la muerte del cuerpo y en la muerte del alma, llego a la conclusión de que la muerte del cuerpo y la muerte del alma es lo mismo. ¿Por qué? Porque un cuerpo muerto es totalmente incapaz de hacer nada por sí mismo, ¿o no? Coja un muerto y dígale que haga algo. No hace. Un cuerpo muerto es totalmente incapaz, no tiene poder, no tiene potencia, no tiene energía, no tiene movimiento, no tiene vida, es un cuerpo muerto. Por lo tanto, un cuerpo muerto es incapaz de hacer algo por sí mismo. De la misma manera, un alma muerta espiritualmente es completamente incapaz de tener conexión con el único que genera vida, que se llama Jesús de Nazaret. Por sí sola, un alma muerta es totalmente incapaz de tener conexión con aquel que da la vida, aquel que genera vida, el único que da vida, que se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, iglesia, esto nos enseña algo importante, es que el trasfondo del Evangelio es eso. El verdadero trasfondo del Evangelio es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que el único dador de vida es Dios. Ese es el trasfondo real de lo que nosotros tenemos que entender del Evangelio. Lo que le quiero decir es que es totalmente imposible conocer a Cristo. Es totalmente imposible tener una verdadera relación con Dios sin el Espíritu Santo. Totalmente imposible. Y se lo digo para todos aquellos en el nombre de Jesús que han fortalecido ciertos dogmas, porque no los podemos llamar doctrinas, que han tirado por el suelo el poder, el amor, la realidad, la potencia del Espíritu Santo, la majestuosidad, la reverencia, la realeza del Espíritu Santo. No podemos tener una relación con Dios sin el Espíritu Santo. No podemos conocer a Cristo sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, iglesia? Porque el Espíritu Santo es el que nos encuentra. ¿Pero cómo nos encuentra? Dígalo fuerte. Nos encuentra muertos. Y ahí el Espíritu Santo, cuando nos encuentra muertos, ¿qué hace? Sopla aliento de vida que se llama Rúa. Diga Rúa. En el nombre de Jesús, ahí donde el Espíritu Santo viene y sopla vida. Es la palabra de que nos hablaban tanto este fin de semana. Ese es el Rúa, es el aliento de vida que el Espíritu de Dios viene y trae a ti y te revive para vida eterna. Pero es solo el Espíritu Santo. Ahí no hay otro componente que podamos poner de una manera efectiva en ese contexto. Es solo y exclusivamente el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Pero el hombre no solamente está muerto en sus delitos y pecados. Hay cosas aún peores. ¿Quién lo iba a creer? Hay algo aún peor que eso. Y es que la naturaleza del hombre es totalmente contraria a lo bueno. La naturaleza del hombre es totalmente contraria a las cosas de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo número 7. Romanos 8, 7. Dice la Biblia: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Mira lo que dice la Biblia. Esto es aún peor de lo que venimos hablando. Nuestra naturaleza es totalmente contraria a las cosas buenas. Y la Biblia dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y cómo termina? Eso dígalo fuerte. ¿Ni qué? No pueden. Esto es muy fuerte. Lo que está diciendo la Biblia es que el hombre nunca
vendrá por sí solo a Dios. Mire usted si es verdad o es mentira lo que yo le estoy intentando decir. Lo que está diciendo de alguna manera es que el hombre nunca por sí solo podrá encontrar la felicidad y la paz. Nunca, nunca, iglesia. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Lo dijo el Señor Jesucristo. Juan 6:44 dice ninguno, y cuando dice ninguno es ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así que diga conmigo, yo estoy aquí porque Dios me trajo. Así no me guste. Diga, así no me guste. Yo estoy aquí porque es voluntad del Padre de la gloria. Así de sencillo. Por lo tanto, yo lo que le estoy diciendo es, no le ruegue a nadie que venga a la iglesia. Oiga lo que le estoy diciendo, no le ruegue a nadie que venga a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no puede. Si desea mayor información sobre este ministerio o necesita oración, visite nuestra página web gentedefe.es.